Gracias daré en cada amanecer. Voy a soñar, pues todo es posible en ti. Amo vivir, voy a vivir por ti. Voy a vivir por ti. Se tiene que preparar, porque el gozo del Señor nos va a inundar. ¿Están listos? 1, 2, come on, come on. Amo vivir por ti. Ahora canta con todo. Alegras mis días. Hay fiesta, hay vida. Buenos días, hermanos. Les saludo en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Soy el pastor José Hermosa. Hoy domingo 26 de julio del 2020. Vamos a dar inicio a nuestro estudio de Esther. Hoy día vamos a ver la fiesta de Purim. Por favor, abran sus Biblias en Esther capítulo 9, verso 17 al 28. Esther 9, 17 al 28. Vamos a dar lectura de la palabra del Señor. ¿Todos listos? Esther capítulo 9, verso 17 al versículo 28. Esto fue en el día 13 del mes de Adar, y reposaron en el día 14 del mismo, y lo hicieron día de banquete y de alegría. Pero los judíos que estaban en Susa se juntaron el día 13 y el 14 del mismo mes, y el 15 del mismo reposaron y lo hicieron día de banquete y de regocijo. Verso 19. Por tanto, los judíos aldeanos que habitan en las villas sin muro hacen a los 14 del mes de Adar el día de alegría y de banquete, un día de regocijo, y para enviar porciones cada uno a su vecino. Y escribió Mardoqueo estas cosas, y envió cartas a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Asuero, cercanos y distantes. Verso 21. Ordenándoles que celebrasen el día 14 del mes de Adar y el 15 del mismo cada año. Verso 22. Como días en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos, y como el mes que de tristeza se les cambió en alegría, y de luto en día bueno, que los hiciesen días de banquete y de gozo, y para enviar porciones cada uno a su vecino y dádivas a los pobres. Y los judíos aceptaron hacer según habían comenzado, lo que les escribió Mardoqueo. Porque Amán, hijo de Hamedata Agageo, enemigo de todos los judíos, había ideado contra los judíos un plan para destruirlos y había echado pur, que quiere decir suerte, para consumirlos y acabar con ellos. Mas cuando Esther vino a la presencia del rey, él ordenó por carta que el perverso designio que aquél trazó contra los judíos recayera sobre su cabeza, y que colgaran a él y a sus hijos en la horca. Verso 26. Por eso llamaron a estos días Purim, por el nombre Pur. Y debido a las palabras de esta carta, y por lo que ellos vieron sobre esto, y lo que llevó a su conocimiento, los judíos establecieron y tomaron sobre sí, sobre su descendencia y sobre todos los allegados a ellos, que no dejarían de celebrar estos 2 días, según está escrito tocante a ellos, conforme a su tiempo cada año. Y que estos días, verso 28, y que estos días serían recordados y celebrados por todas las generaciones, familias, provincias y ciudades, que estos días de Purim
no dejarían de ser guardados por los judíos y que su descendencia jamás dejaría de recordarlos. Padre, te damos gracias, Señor bendito Dios, por tu santa palabra, oh Dios todopoderoso, creador del cielo y la tierra. Gracias, Señor. Gracias por tu amor, tu misericordia, tu bondad, Señor. Y te pedimos, Señor, en esta mañana, que tú nos des sabiduría, Señor. Sabiduría de lo alto, Padre. Ayúdanos a entender, Señor bendito Dios, y a conocer tu voluntad a través de estas escrituras, papito lindo. Oh Señor, oh Padre Santo, que tu gloria se manifieste en nuestras vidas, Señor. Oh Padre Celestial, gracias Dios Todopoderoso, gracias Papito lindo, oh bendito Dios, y habla Señor a cada hijo tuyo, cada hija tuya, Señor Dios Todopoderoso, a través Señor de este mensaje de tu palabra. Oh Señor, en el nombre de Jesús, oh Padre Celestial, gracias, gracias por tu iglesia cristiana caminando con Jesús. Amén, amén y amén. Ahora sí, hermanos, vamos a dar inicio entonces a este estudio que estamos llevando domingo tras domingo del libro de Esther. Estamos ahora en el capítulo 9. Anteriormente habíamos visto del verso 1 al 16 y hoy día continuamos del verso 17 al 28. Ya es el penúltimo capítulo de este libro. El 10º capítulo solamente tiene 3 versículos y yo creo que el próximo domingo terminamos con este precioso libro de Esther. En la lección anterior habíamos visto a Esther como una mujer que concluye su tarea, una mujer que no se queda a medias, sino llega hasta el final, hasta la conclusión total de lo que Dios le había encomendado: eliminar a sus enemigos, a los enemigos del pueblo judío, a los que querían exterminar a toda esta nación en el imperio persa. Entonces vemos ahí esa característica, esa virtud que tenía Esther, de terminar las cosas. Terminar lo que se empieza es una disciplina que te traerá a ti y a los demás grandes beneficios y bendiciones, como lo fue para Esther. Amén. Entonces nosotros también tenemos que, hermanos, terminar lo que empezamos. Si empezamos algo, tenemos que tener la disciplina, el carácter para poder terminar las cosas que hemos emprendido. No dejarle a medias. Cada vez que uno lo deja a medias se comporta como un mediocre. Se queda a medias en lo que hace. Si comenzamos por decir en algo sencillo, un ejemplo sencillo, en comenzar a leer un libro, terminemos el libro de leerlo y no lo dejemos a media. Si comenzamos a iniciar una profesión, terminemos nuestra profesión, nuestros estudios. Amén. Y no dejarlo a medias. Una carrera técnica, de repente, no dejarlo a medias, hermano. Lo que inició debemos concluirlo. Si iniciamos un trabajo, debemos concluirlo. Si nos hemos comprometido con algo, debemos concluirlo. Esther tenía esta virtud. Es una virtud que hay que desarrollar en perseverancia. Esta virtud hay que desarrollarlo, hermano, con perseverancia. Las cosas hay que terminarlas. Amén. Si hemos comenzado, Dios nos ha mandado algo, debemos terminarlo. Amén. Debemos terminarlo. Quizá, hermanos, nunca seamos la figura central de un acontecimiento crucial que salve al pueblo de Dios, como lo sucedió a Esther. Pero bien podríamos ser los protagonistas de una estrategia para administrar la palabra de Dios a nuestros hijos, que nos ha dado para que puedan experimentar la salvación. Amén. De repente, usted puede ser la Esther de su casa. Usted puede llevar a cabo el plan de Dios para su familia. ¿Cuál es el plan de Dios? Que su palabra se difunda en su familia, que la salvación llene su casa. Entonces usted puede ser un instrumento de Dios ahí. Amén. Hermano, hermana, puede ser el instrumento de Dios para cumplir el plan de Dios en su casa, en su familia. Amén. De repente pues no salvemos a una nación como salvó Esther, pero sí podemos salvar a nuestros hijos, podemos salvar a nuestra familia, perseverando, teniendo esa disciplina de terminar lo que Dios nos ha mandado a hacer. Nos mandó a difundir su palabra. El primero o lo primero que deberíamos hacer es difundir la palabra en nuestra casa. Amén. Entonces,
podemos hacerlo, ¿no? Podemos difundir o experimentar ese plan de salvación para nuestra casa. Según de Timoteo 3:15 dice así: y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Está hablando Pablo a su hijo espiritual Timoteo, y le dice que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Ven? Tenía esa formación Timoteo, que desde la niñez le habían enseñado las escrituras, la palabra de Dios. Así que nosotros también, los que tenemos familia, los que estamos ahí viviendo con la familia, tenemos ese privilegio de poder difundir la palabra del Señor en nuestra familia. No se quede a medias, no que una semana nomás, compartí la palabra del Señor a mi familia y después ya lo dejé. No debe ser así. Debe perseverar, debe terminar las cosas. Amén. Se agarró un libro, por decir, el libro de Proverbios, y está leyendo en su casa con su familia. Terminemos el libro de Proverbios. No lo dejemos a la mitad. Amén. No dejemos las cosas a la mitad. No es bueno, no va a traer beneficios, no va a traer bendición. Esther se llevó hasta el final las cosas y trajo bendición a su familia, trajo bendición al pueblo de Dios. Y nosotros también debemos hacer lo mismo. Amén. Ser de bendición para el pueblo del Señor, para nuestra familia. Tal vez nunca recibamos el llamado de vivir en un palacio, pero estamos llamados a hacer de nuestro hogar un palacio. Amén. No como Esther, no tenemos ese llamado. Dios no nos ha puesto a vivir en un palacio, pero estamos llamados a hacer de nuestro hogar un palacio. Amén. Padre de familia, hijos, estamos llamados a hacer de nuestro hogar un palacio, donde haga la voluntad del Señor. Tenemos retos también, hermanos, objetivos y responsabilidades que exigen nuestra absoluta fidelidad, así como lo tuvo Esther. Exigía una absoluta fidelidad hasta que tuvo que poner en riesgo su vida. Amén. También las cosas no van a ser fáciles para terminar algo. Comenzamos y hay un proceso para llegar al punto final. Y eso muchas veces no es fácil, hermanos, pero tenemos que hacerlo. Hay recompensa, hay bendición y Dios nos ayuda en el proceso. Recuerde bien, nunca estamos solos. El Señor está con nosotros. Amén. Está contigo, hermano, hermana, el Señor está contigo. Amén. Entonces, ¿tenemos retos? Sí. ¿Tenemos objetivos? Sí. ¿Tenemos responsabilidades? Sí. Que exigen nuestra absoluta fidelidad. Sí. Por ejemplo, el llamado del Señor. No podemos dejar a media lo que Dios nos ha llamado a hacer. No puedo dejar tirada la congregación. Amén. Y irme. No. Yo tengo una responsabilidad como pastor y tengo que mantenerme. Los líderes también tienen una responsabilidad con el ministerio, tienen que mantenerse hasta el final. Amén. Entonces tenemos que andar con esa absoluta fidelidad y andar disciplinadamente. El tener el hábito, hermanos, de terminar lo que se ha comenzado requiere disciplina, requiere carácter, ser disciplinado para terminar lo que se comienza. Amén. No que yo inicio algo y después lo dejo tirado. No. Tenemos que terminar lo que hemos comenzado. Se comenzó un discipulado, se tiene que terminar el discipulado. Amén. No dejarlo a medias. No que lo dejé en la lección 2 y punto, la lección 3. No. Debemos terminar. Ejemplo tenemos de nuestro Señor Jesucristo. Dios no dejó a medias su plan de salvación. Él lo concluyó. Por eso que Jesús en la cruz dijo, consumado es, he terminado. Terminó el plan de salvación, terminó la salvación, para que nosotros podamos gozar de eso y seamos bendecidos con la salvación. Amén. Eso está en Juan 19:30, lo puede leer en sus casas después, pero está en Juan 19:30. Consumado es, terminó lo que vino a hacer, no dejó las cosas a medias. Él no deja tampoco a media su obra en nosotros, hermanos. Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra,
la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él no deja tiradas las cosas, hermano. Él inició una obra en nosotros y la está perfeccionando día a día. Está tratando con nosotros. Está tratando con nuestras vidas. Cosas que deben quitarse, se deben quitar. Cosas que deben ser podadas de nuestra vida, se debe podar. Amén. Y Él lo está haciendo. Y muchas veces en ese proceso duele, hermano, ¿no? Y creemos que a veces como que el Señor, ¿no? A veces hasta tenemos la idea que el Señor nos ha abandonado. A otros es peor, a veces piensan que el Señor es malo con uno, que el Señor se ha descuidado de uno. No, el Señor está trabajando día a día. Él está perfeccionando su obra en nosotros. No lo deja a la mitad. Él no dice, yo ya me cansé, José Hermosa, ya José Hermosa, tú a partir de ahora camina tú solo. No, Él sigue trabajando en mi vida, como en la vida de ustedes. Amén. Nunca deja las cosas a medias. Tenemos ejemplos de nuestro Dios de no dejar las cosas a medias. Amén. Tanto tú como yo no debemos dejar las cosas a medias. ¿Y cómo se manifiesta esa fidelidad? Es estar perseverando disciplinadamente en terminar las cosas que comenzamos. Una persona que camina en el Espíritu, yo apunté algunas cosas, ¿no? Que lo vi en un libro, cómo se manifestaba la fidelidad en una persona que camina en el Espíritu. Le voy a mencionar algunas cosas que están apuntadas aquí. Dice, lleva a cabo todo lo que se propone hasta el final. La persona fiel lleva a cabo todo lo que se propone hasta el final, hermano. Termina lo que comenzó. Si comenzaste tu curso de inglés, termínalo. Si comenzaste a leer la Biblia y dijiste, voy a leer la Biblia este año, hermano, termínalo. Amén. Si comenzaste un libro de la Biblia a estudiarlo, termínalo. Amén. Si comenzaste un ministerio llamado por el Señor, terminemos. Amén. Debemos terminar. Amén. Debemos terminar. Nuestro matrimonio tampoco no lo podemos dejar a medias. ¿Se acuerda cuando se casó? Usted dijo, hasta que la muerte nos separe. Amén. Y tenemos que ir trabajando en nuestro matrimonio. Tenemos que ir perseverando. No podemos dejar las cosas a medias. Amén. Otra cosa que se manifiesta, ¿no? Que manifiesta la fidelidad es cumple y tiene éxito en todo lo que emprende, porque es disciplinado. Hay perseverancia en esa persona y ese carácter de terminar las cosas a pesar de a veces de las dificultades, como le digo, que se presenten en la vida. Cumple y tiene éxito en todo lo que emprende. Da bien, dice, da bien, otra manifestación, que da bien con calidad y buena actitud. No hace las cosas por hacer, tiene esa disciplina de hacer las cosas bien, de buena calidad y con una buena actitud. Llega a tiempo, incluso antes, para no preocupar a otros. Una persona puntual. Se conoce una persona fiel, se manifiesta la fidelidad de una persona también cuando llega a tiempo, incluso antes, para no preocupar a otros. Dice. Cumple su palabra, otra manifestación, cumple su palabra. Su sí es sí y su no es no. Eso tenemos que trabajar bastante, hermano. En que nuestro sí sea sí. Se comprometió, hermano, con algo, hágalo. A veces en las cosas más pequeñas, hermano, no podemos cumplir. A veces nuestro sí no es sí, nuestro no no es no. Y comenzamos a tener problemas, y un matrimonio trae problemas. Comienzas a prometer, ¿no? En una familia también, comienzas a prometer a tus hijos algo y no les cumples. O comienzas a prometer algo a tu esposa, a tu esposo y no le cumples. Y a veces es reiterativo, hermano. Si a veces ponemos nota de 0 a 20, a veces estamos jalados. No, a veces pues no llegamos al 100%, pero al menos seamos aprobados. Vamos a tener problemas si nuestro sí no es sí y nuestro no es no. A veces, ¿cuántas veces me dicen, pastor, lo llamo dentro de 3 minutos? Entonces yo dejo de hacer lo que tengo porque digo, no, dentro de 3 minutos me va a llamar la persona, ¿no? Y dejo a veces otras cosas que tengo que hacer porque estoy esperando la llamada dentro de 3 minutos. Y nunca llama, hermano. Nunca llama. Yo pensé, dicen después.
O disculpe, pastor, me olvidé. Y a veces no es una sola vez. Ya se le ha hecho un hábito. Y es un hábito malo. Amén. Una manifestación de fidelidad es que cumple su palabra. Santiago 5:12 dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Qué pasa si nuestro sí no es sí, nuestro no no es no? Hay posibilidad que caigamos en condenación, dice la Escritura. Pastor, yo pensé que no era serio. Es serio la cosa. Tengamos ese hábito, hermano, de que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Amén. Tengamos, digo, porque yo también fallo. Pero tengo que hacerlo. Tengo que esforzarme. Todos tenemos una lucha con nuestra carne, hermano. Pero tenemos que vencer. Y tenemos que adoptar esa virtud que tenía Esther. De terminar lo que se comenzó. Amén. Y de hacerlo bien. Otra manifestación es que cumple sus compromisos y citas, no los cancela, salvo por fuerza mayor, ¿no? Que pude cancelar un accidente, algo que ha ocurrido, pero normalmente no esté cancelando cada momento las citas. Cumple sus compromisos y citas, no las cancela. Amén. Cumpla sus compromisos. En el discipulado también se ve varias veces eso, hermano, que se adolece de eso. Hermano, su tarea, pastor, por favor, pastor. De aquí la próxima semana lo cumple. Viene la próxima semana. Hermano, su tarea. Misericordia, dicen. No es cuestión de misericordia, es cuestión de aprender a tener un buen hábito. Cumple sus compromisos y citas, no los cancela. Si se comprometió ya, hermano, hágalo. Amén. A veces hasta cuesta dinero haberse comprometido y después dice, no, mejor no me hubiese comprometido ya. No, pero si usted se comprometió, dio su palabra, hermano, hágalo. A veces uno se ata por lo dicho de su boca. Por eso que no conviene ser tan ligero de lengua. Saber pensar primero antes de hablar. Amén. Así te presionen para que tú hables, ¿no? Y digas cosas. Tú, si no estás seguro, mejor no hables. Necesito tiempo. Sé prudente. Amén. Otra cosa es ejecuta con éxito todo lo que se le manda, ¿no? Cuando se le manda algo, la persona lo ejecuta con éxito, es fiel. Por eso que el Señor, ¿no?, dice al siervo que cumple lo que Él le mandó a hacer, bien y buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Amén. Y eso es lo que vamos a ir creciendo. Cumple con sus deberes eclesiales, dice, y no descuida la adoración. O sea, cumple con sus deberes en la iglesia y no descuida la adoración. Amén. Es una persona fiel al Señor. Cumple con los deberes que tiene en la iglesia, pero no descuida su adoración. Otra cosa podemos poner es cumple con sus deberes, ¿no? Para cumplir con las necesidades de su familia, ¿no? Con su trabajo, pero no descuida su adoración a Dios, el amor a Dios. A veces por el trabajo se enfría esa adoración, ese amor a Dios, cosa que no debería ser. Otra más, se dedica a cumplir con su deber, como Jesús, que vino a hacer la voluntad de su Padre. Él se dedica, es un hombre dedicado a cumplir con su deber. Juan 4:34 dice, Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Amén. Esa era la voluntad de Jesús, perseveraba en eso, era su pasión. Amén. Ahora vamos a pasar a la celebración de la bondad de Dios y vamos a entrar de lleno al verso 17 al 19 del capítulo 9 de Esther. Entonces vamos a ver, hermanos, la celebración de la bondad de Dios, de la protección de Dios, de la victoria que Dios le dio a este pueblo judío. Y eso se encuentra en Esther capítulo 9, repito, del 17 al 19. Dice, esto fue en el día 13 del mes de Adar, y reposaron en el día 14 del mismo, y lo hicieron día de banquete y de alegría. Esto fue, dice, en el día 13. Está hablando de aquellos hombres que se defendieron, hombres judíos que se
defendieron y mataron a 75,000 hombres enemigos de ellos, en defensa propia, que se levantaron. Esto fue ocurrido en los 127 provincias. El verso 18 dice: pero los judíos que estaban en Susa, ¿se acuerdan la semana anterior que Esther había pedido un día más para terminar con sus enemigos? Porque todavía quedaban 300 más. Pero los judíos que estaban en Susa se juntaron, dice, el día 13 y el 14 del mismo mes, y el 15 del mismo reposaron y lo hicieron día de banquete y de regocijo. Por tanto, los judíos aldeanos que habitan en las villas sin muro hacen a los 14 del mes de Adar el día de alegría y de banquete, un día de regocijo y para enviar porciones cada uno a su vecino. Entonces hay una diferencia, hay que notar eso, que hay una diferencia. En la capital del reino, en la ciudad de Susa, ¿qué día se festejaba? Era el 15º, ¿no? Mientras que en el campo, en las provincias que estaban alejadas de la ciudad, la victoria se celebró el día 14. El día 13 se cumplió el edicto, ¿no? Y hubo batalla en todo el imperio persa. Al día 13 vencieron, pues, ¿no?, los judíos que estaban en las aldeas, los judíos que estaban en las 127 provincias, vencieron a sus enemigos en el día 13. En el día 13 y en la ciudad también. Pero en la ciudad todavía había más enemigos. Por eso que Esther le pide, le da su petición al rey Asuero para que le dé un día más. Y el día 14 también comienzan a aniquilar a sus enemigos en la ciudad de Susa. ¿Y qué día festejan? El día 15, mientras que los otros festejaban el día 14. Entonces llegó el tiempo, hermanos, llegó el tiempo de alegría. Eclesiastés es uno de los libros, pues, de la Biblia que está lleno de sabiduría y habla de los tiempos y las sazones que Dios establece. Y hoy es el tiempo señalado para reír, ¿no?, para gozarse, ¿no?, para estar contento, para reír y danzar del pueblo judío, porque había vencido a sus enemigos. Eclesiastés 3, verso 1 y el verso 4 dice así: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. El verso 4 dice: tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar. Y en el libro de Esther se ve estos dos tiempos, pues. Se ve estos dos tiempos. ¿Se acuerdan cuando estaban de luto, en ayuno, en oración, tristes, clamando, llorando, rogando al Dios Todopoderoso para que los salvara de ese primer edicto dado por Amán? Entonces ellos vivieron esos dos tiempos, vivieron tiempo de luto, de llorar, tiempo de endecha, lo vivieron, pero ahora llegó el tiempo de reír, de danzar, de bailar, como dice acá el libro de Eclesiastés. Todo lo hace hermoso el Señor en su tiempo. Amén. Y este día es un día, pues, glorioso, de gozo en el pueblo judío, porque Dios los libró de sus enemigos y como resultado, fiesta y regocijo. Amén. Como resultado, fiesta y regocijo en el pueblo judío. ¿Quién no se ha alegrado cuando Dios le ha sacado una prueba de un momento difícil? ¿No? Usted ha puesto a todo volumen sus alabanzas, ha cantado. Si no cantaba, cantaba en ese momento, porque Dios le dio la victoria. Lo sacó de un problemón, hermano, ¿no? ¿Cuánto de Dios nos ha hecho ese favor? Dios nos ha bendecido. Amén. En estos versos también se ve esa emoción natural del pueblo de Dios que prorrumpió en una celebración espontánea al finalizar su dura prueba. Nosotros también tenemos motivo para celebrar la bondad del Señor. Amén. Todos nosotros tenemos motivo como creyentes para celebrar la bondad, las bendiciones del Señor. Una de ellas es la salvación que Dios nos ha dado. Y tantas cosas nos ha añadido, hermanos. Amén. Cuántas cosas nos ha añadido el Señor. Unos milagros que el Señor ha hecho en su vida. Vemos también que hay un orden natural de los acontecimientos. Hay 2 días diferentes, como les decía, de celebración. Debido a que en Susa hubo 2 días de batalla, el 13º y el 14º, en contra de sus enemigos. Y en las 127 provincias, solo un día de batalla, el 13º. Por lo tanto, mientras en las 127 provincias se estaba celebrando la victoria, que era el día 14º, en Susa se estaba todavía librando la batalla.
Pero eso no menguó el ánimo de los que seguían en batalla en Susa. Ellos siguieron hasta una victoria total, ¿no? No dijeron, oye, ¿cómo nosotros pues nos seguimos en batalla? Ya están celebrando. No, ellos siguieron, ¿no?, en batalla, siguieron luchando, ¿no?, para vencer a sus enemigos, para que las próximas generaciones no tuvieran problemas, hermano. Gozaran de una libertad, gozaran, ¿no?, de una paz que iba a haber en el imperio al aniquilar a sus enemigos. No solamente era por ellos, sino también por sus generaciones, por sus hijos. Así como usted y yo, ¿no?, los que somos cabeza de hogar, los padres, luchamos para que no le falten las cosas a nuestros hijos. Amén. Y Dios nos da la victoria. Y es lo mismo aquí. Ellos siguieron hasta la victoria total. Y así tenemos que seguir hasta la victoria total. Amén. Como se fue en la ciudad de Susa, donde estaba Esther y estaba Mardoqueo. Amén. Los que ven esto como una batalla, algunos ven esto como una batalla espiritual, como una guerra espiritual. Y notan que donde están los líderes pues, de la iglesia, porque ahí en Susa estaban ¿quién? Mardoqueo y estaba Esther. Hay una mayor resistencia de parte del diablo y sus demonios. Por eso que tuvieron que emplear 2 días. Tenían que emplear el día 13º y el día 14º. Recién el 15º festejaron su victoria que Dios le había concedido. Amén. Siempre va a haber más oposición ahí. Amén. Siempre, ¿no? Siempre el diablo muchas veces apunta a las cabezas, a los líderes, por eso que tienen que tener mucho cuidado. Porque también sabe que Dios demanda más de un líder, más de un pastor. Demanda más porque ellos conocen más la palabra del Señor. Amén. Tienen una responsabilidad mayor. Amén. Y también, pues, como dice la Escritura, ¿no?, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Amén. Entonces el diablo hay mayor resistencia. Por eso que en Susa necesitaron ¿cuánto tiempo? 2 días. Mientras que en las aldeas, ¿no?, en las 127 provincias solamente necesitaron 1 día para acabar con sus enemigos, ¿no? También se ve en estos versículos que los que celebraban esa ocasión de la bondad del Señor ponían ciertos ingredientes en ese gozo, en esa celebración, como reposar, ahí menciona bien claro, reposaron, hacer un banquete y participar todos juntos, ¿no?, en unidad, e invitar porciones a sus vecinos. O sea, no se gozaban solo, sino también esos alimentos de ese banquete invitaban porciones a sus vecinos que no tenían la misma fe. Y dar dádiva a los pobres también, como lo vamos a ver. Daban unas dádivas, unos regalos a los pobres. O sea, como se dice el dicho, no eran casasola. Se gozaban, pero también, ¿no?, manifestaban, ponían esos ingredientes en su gozo. Daban regalos a los pobres, daban alimentos, ¿no?, a las personas, a sus vecinos, compartían lo que Dios había provisto para el banquete. Amén. Así se gozaban. Ese gozo era un gozo completo. A veces nosotros nos gozamos nada más en nosotros, ¿no?, pero no lo manifestamos, no lo exteriorizamos a otras personas. ¿Se acuerda cuando usted conoció al Señor? ¿Se acuerda? ¿Cómo compartías la palabra del Señor? Amén. Eso es dar porciones a sus vecinos, compartirlas a tus vecinos, compartir a tu familia que no lo conocía al Señor, ¿no? Y eso es lo que está manifestando acá, si lo vemos, ¿no?, en contexto de ahora también y de una manera espiritual, que es algo principal. Jesús dijo, no solamente de pan vive el hombre, sino de la palabra de Dios. Y compartíamos ese alimento con alegría de corazón, aunque también lo puedes hacer físicamente. Amén. Invitar gente, que muchos creyentes han sido bendecidos por vecinos inconversos. Esta veces se ve al revés. Hemos pasado pruebas, momentos difíciles, y el inconverso más bien nos ha bendecido con alimentos, que ha tenido bendición, bonanza en su negocio, y hemos sido bendecidos por ellos. Pero acá ellos, los que tenían la fe, los que conocían al Dios vivo, a los que están experimentando la bendición de Dios, ellos eran llamados a compartir en su gozo, hermanos, en esa alegría que tenían, en ese gozo pues de que Dios los había librado de la muerte. Ellos compartían, dice, sus alimentos, ¿no? Compartían y también daban a los pobres. Amén. Cuando se ponen esos ingredientes, nuestro gozo es contagioso, hermano.
¿no? La gente realmente va a ver ese gozo y se va a contagiar también de ese gozo. Y los hermanos que están a veces un poco, ¿no? Serios, se puede decir así, ¿no? Se van a contagiar de ese gozo que está en nosotros. Es un gozo contagioso y natural, no es fingido. No es un gozo, pues, ¿no? que a veces es fingido, que dirán los hermanos, me tengo que gozar, pues, ¿no? Y uno a veces finge el gozo, pero no, ese gozo de ellos no era fingido, era un gozo natural, sus emociones de ellos, ¿no? Soltaron esas emociones, su gozo, su alegría que tenían por haber sido salvos. No solamente ellos, sino toda su familia, toda su nación, todo su pueblo. Amén. Había un gran gozo en 127 provincias. Este gozo pues abarcó las 127 provincias. Esta emoción era inmensa entonces, hermano. Todo el imperio lo supo, porque fue su vida que estuvo en juego y Dios lo rescató, lo rescató. Amén. Dios los rescató. Por eso que estaban gozosos, alegres. La pregunta sería, ¿no te parece que lo mismo nos sucedió a ti y a mí cuando nos detenemos a pensar en el rescate que pagó Dios por nuestra alma para sacarnos de las tinieblas? A veces, hermanos, nosotros no tenemos ese gozo porque no entendemos verdaderamente, no tenemos esa convicción fuerte en nosotros de todo lo que hizo el Señor por nosotros. Nosotros estábamos destinados a la muerte eterna, a vivir en sufrimiento eterno, a no tener paz, a no tener ese gozo del Señor que muchos lo hemos experimentado. Amén, como me comentaba una hermana que su esposo le decía, ¿cómo puedes tener gozo en medio de los problemas que estamos viviendo? Su esposo inconverso pues no puede experimentar eso. Pero uno a veces en los problemas, hermano, no, tú te consagras a Dios, buscas a Dios y Dios, no, el Dios que vive en tu corazón se manifiesta ese gozo, te da ese gozo, es el gozo de Dios. Ese no lo entienden las personas inconversas, solamente lo entiende un creyente. Amén. Uno que tiene fe. Muchas veces no manifestamos ese gozo, no tenemos la convicción de dónde nos sacó el Señor, hermano. ¿De dónde nos sacó? ¿Qué sería de nuestra vida? ¿Qué sería de José Hermosa si no hubiese experimentado la salvación, la vida eterna? De repente ni tendría un matrimonio. ¿Qué serían de mis hijos? ¿Qué sería de mi esposa? De repente ni hubiese conocido a mi esposa Pilar. Hubiese estado de repente con otra persona. Y hubiese sido mi desdicha, hermano. Pero Dios se manifestó en mi vida. Amén. Lo abracé la fe y me agarré del Señor. Y Dios guió mis pasos. Amén. Por eso que el Salmo 42 dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación. ¿Cuántos hubiésemos vivido así en desesperación, hermano? Con nervios, con problemas nerviosos, problemas mentales de repente. Dice, me hizo sacar del pozo de la desesperación, de lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña. Peña tipifica, ¿no?, la roca, Cristo Jesús, y enderezó mis pasos. El Señor enderezó nuestros pasos. Por eso le digo, ¿no?, que sería de José Hermosa si el Señor no hubiese enderezado sus pasos. Él enderezó mis pasos. Él me hizo conocer a la que es actualmente mi esposa. Y soy bendecido. Amén. Es mi esposa quien amo, ¿no? Y Dios me la ha dado. Amén. Entonces, ¿cómo no estar gozoso? ¿Cómo no estar alegre y agradecido con el Señor? El Señor es bueno. Amén. El Señor es bueno. 1 Pedro 2:9 dice, Él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tener esa convicción. De las tinieblas que estábamos, nos sacó a su luz admirable, nos llamó a esa luz admirable. Dios nos ha bendecido. Ahora podemos agarrar las escrituras, hermanos, y nuestro corazón comienza a palpitar ese amor al Señor que antes no lo entendíamos y Él se dio a conocer a nuestras vidas. Amén. Ahora vamos a ver las instrucciones que va a dar Mardoqueo en cuanto a esto. ¿Se acuerdan? Están celebrando. Ellos están celebrando unos en el 14º día del mes de Adar y otros lo están celebrando en el 15º día del mes de Adar. Vamos a ver en Esther 9, versos 20 al 23, que es lo que va a hacer Mardoqueo. Esther 9, versos 20 al 23 dice así, y escribió Mardoqueo, toma cartas en el asunto Mardoqueo, y escribió Mardoqueo estas cosas, y envió cartas a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Asuero, cercanos y distantes, un gran imperio era,
ordenándoles que celebrasen el día 14º del mes de Adar y el 15º del mismo cada año, o sea, 2 días, como días en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos y como el mes que de tristeza se les cambió en alegría y de luto en día bueno, que los hiciesen días de banquete y de gozo y para enviar porciones cada uno a su vecino y dádivas a los pobres. Y los judíos aceptaron hacer, según habían comenzado, lo que les escribió Mardoqueo. Amén. Sabemos las instrucciones que va a dar Mardoqueo. En el principio los judíos estaban unidos en la victoria, ¿se acuerdan? Todos se reunieron en victoria. Amén. Pero ahora están divididos en la celebración, lo habíamos dejado así en los versos anteriores. Cada uno celebraba. No, yo celebro el día 14º, no, yo celebro el 15º. Hermano, y por esas cosas a veces pueden haber divisiones. Cosas pequeñas, hermano. Puede haber divisiones. Hay divisiones en las iglesias, porque uno predica con corbata, el otro no predica con corbata. No, son tonterías, hermano. No, que ahí no usan falda larga y acá sí usan falda larga. Ay, Dios mío, y a veces por esas cosas, ¿no? Hay división en el cuerpo de Cristo, en la iglesia del Señor. Por eso dice acá, en el principio los judíos estaban unidos en la victoria, pero divididos en la celebración. Y todo iba a depender si vivía en la ciudad o en el campo. Yo que vivo en el campo celebro el 14º día. No, yo que vivo en la ciudad el 15º día. No, el 15º día es mejor. No, el 14º día es mejor. Y iba a causar división, hermano. Estaba ya así, encaminado a dividir. Entonces tiene que escribir Mardoqueo, ¿no? Por eso que Mardoqueo envía una carta de instrucción sobre la celebración de la fiesta y lleva la unidad en la celebración. Ahora va a haber unidad en la celebración. Ni el 14 ni el 15, los dos días, dice Mardoqueo. Escribe una carta y lo envía a todas las provincias. Que todo en el imperio persa, todos los judíos del imperio persa sepan que los días de celebración, de festividad, de fiesta, va a ser el 14º día y el 15º día del mes de Adar. Amén. Ahora ya no solamente van a estar unidos en la victoria, fueron unidos en la victoria, sino también en la celebración. Se va a unir todo el pueblo judío, ¿no? Y qué bueno, pues, hermanos, es, ¿no?, dejar una lista de instrucciones escritas, porque esto fue escrito. No es que se dijo de palabra. Muchas veces tenemos ese error de hablar de palabra. Damos instrucciones a nuestros hijos solamente de boca, de palabra. Y después a veces los hijos se agarran de eso. No dijiste así. No te equivocas. Ya no recuerdas ya. Y muchas cosas, hermano. Las cosas deben estar escritas, ¿sabes? A veces adolecemos de eso, hermano. Qué bueno es dejar una lista de instrucciones escritas para tener claro lo que se tiene que hacer y no correr el riesgo de que lo olviden. Amén. A veces se olvida, la mente puede ser ligera, a veces se olvidan las cosas. Y a veces se olvidan a su favor, más se olvidan a su favor. Y cuánto más, dice, cuando estas instrucciones deben seguirse de generación en generación. Hay cosas que deben quedar escritas, por eso Dios nos dio su palabra escrita, hermano. Para que siga de generación en generación. Mi vida va a pasar en esta tierra, pero la palabra de Dios queda. Y debe quedar en el corazón de mis hijos y en el corazón de tus hijos. Amén. Amén. Hasta acá escucho un amén grande, hermano. Esto es lo que hizo Mardoqueo, ¿no? Escribió las instrucciones. Aunque este pasaje parece reiterativo, porque estas cosas que hemos leído parece que se están diciendo como a cada momento. ¿Y cuántas veces los que somos padres de familia entendemos esto? Que a veces tenemos que dar una orden varias veces, hacer recordar porque se olvidan. Esas cosas sencillas, hermano, a veces se van olvidando. Tiende tu cama, ya me lo dijiste, pero entonces obedece, para que no te lo vuelva a decir. Parece que no lo recuerdas, por eso que tengo que volverlo a decir. Cosas sencillas. Lávate los dientes. Por eso que acá la misma palabra de Dios parece reiterativa. Mardoqueo parece que vuelve a insistir, la palabra del Señor vuelve a insistir. A Moisés le dijo varias veces, sale a recordar a este pueblo. Porque es necesario
A veces nuestra mente se olvida. Y mucho más mejor es, mucho mejor, perdón, es tenerlo escrito, esas ordenanzas. En cosas sencillas también en la casa, tener escrito. ¿A quién le toca lavar los platos en el almuerzo? Está escrito, tal persona, tal hijo. ¿A quién le toca lo del desayuno? Tal hijo. Lo de la cena, tal hijo. ¿A quién le toca comprar pan? Escrito. ¿A quién le toca limpiar las escaleras, por ejemplo? El piso, escrito, turnándose. Porque si no, se olvidan. O comienzan a buscar excusas. Entonces las instrucciones deben ser como Mardoqueo, como la palabra del Señor nos enseña, hermano, ¿no? Escritas. Él nos ha dejado sus instrucciones escritas o no en la Biblia. Amén. Porque sabe que somos olvidadizos, hermano. ¿Qué hubiese pasado si no hubiese dejado la Biblia el Señor? Cada uno creería a su manera. Pero ahora no. Ahora tenemos una manera de creer. La voluntad de Dios se expresa en su palabra. Amén. Por eso que nosotros como pastores, tanto el pastor Erasmo, el anciano Henry Melgar, lean la Biblia, lean la Biblia, lean la Biblia. Amén. Espero que en este tiempo de pandemia, ¿no? Señor, usted se haya dado un tiempo de leer la palabra del Señor, la Biblia, cada uno de nosotros. No tengo tiempo, ahora sí he tenido tiempo. Amén. Espero que se haya aprovechado bien el tiempo, hermano, para su bien, su bendición. Amén. Listo. Entonces, aunque este pasaje parece reiterativo, el hábito de escribir las instrucciones sigue siendo una buena forma de ayudar a otros a recordar sus deberes y las instrucciones sobre el cómo, cuándo y dónde. Muy importante. Cuando demos instrucciones, debemos hacer unas instrucciones claras, completas, de cómo, cuándo y dónde. Amén. A veces damos órdenes, pero damos órdenes no tan claras. Es un problema también a veces, que da lugar a que el otro pueda tener otros pensamientos y hacer la orden pues diferente. O no le ponemos fecha a la orden. Yo creo que lo que necesitabas para la próxima semana, te dicen. Pues. No, la orden era para ahora. Por eso que cuando damos una instrucción, debemos tener claro cómo, cuándo y dónde. Amén. Muy importante. Las instrucciones claras en el Señor. Vemos ahí que dados a un corazón alegre y agradecido, dan como resultado compromiso, obediencia y bendición. Esto lo vemos en el verso 23, que el pueblo aceptó eso. Las instrucciones entonces claras en el Señor, dados a un corazón que está alegre y agradecido por lo que Dios ha hecho en su vida, dan como resultado en uno compromiso. Lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer, le dijeron a Mardoqueo. Obediencia y bendición. Amén. Vamos a Esther 9, verso 24 al 26. Esther 9, verso 24 al 26. En Esther 9, verso 24 al 26, vamos a ver una recapitulación que hace la Escritura, ¿no? Que es la Biblia, de la historia y el nombre de Purim. Dice así el verso 24, porque Amán, hijo de Hamedata Agageo, enemigo de todos los judíos, había ideado contra los judíos un plan para destruirlos y había echado Pur, que quiere decir suerte. ¿Qué significa esa palabra babilónica? Pur significa suerte. ¿Para qué echó suerte Amán? Para consumir, para que le dijera, no, según las suertes, qué día debía promulgar ese edicto de muerte, para consumirlos y acabar con ellos. Por eso dice el verso 24. Mas cuando Esther vino a la presencia del rey, él ordenó por carta que el perverso designio que aquel trazó contra los judíos recayera sobre su cabeza y que colgaran a él y a sus hijos en la horca, ¿no? Acá hace un resumen de la historia, ¿no? Recapitula la historia. Por esto llamaron a estos días Purim. Purim es pur en plural. Amén. Suerte significa. Por el nombre Pur, dice. Y debido a las palabras de esta carta y por lo que ellos vieron sobre esto y lo que llevó a su conocimiento. Amén. Es triste, hermanos, a veces cuando una nación o una iglesia se olvida de sus héroes y de los acontecimientos providenciales que le han mantenido viva. Eso siempre ahí establece la palabra del Señor. Hace una recapitulación de la historia. Nosotros también tenemos que hacerlo. Amén. En nuestra familia, en nuestras vidas.
Cuán fácil es para una nueva generación aparecer y dar por sentado las bendiciones por lo que las pasadas generaciones lucharon y se sacrificaron por obtenerlas, hermano. A veces pasa también con los hijos que no valoran, no todo el esfuerzo hecho por sus padres. A veces creen que eso cayó del cielo, así vino. Sí, tenemos la bendición de Dios, pero recuerde bien, Dios va a hacer lo que Él tiene que hacer y uno tiene que hacer lo que uno tiene que hacer. El creyente tiene que hacer. Amén. Tienes que esforzarte y ser valiente para conquistar, para crecer en tu vida, para dar comodidades de repente a tu hogar. Sí, lo tienes que hacer. Para cumplir con las necesidades en tu familia. Lo tienes que hacer. Amén. Entonces, a veces las nuevas generaciones no entienden eso y todos creen que pues es de facilito. Y no es así. Y no reconocen, hermanos, a veces, a lo que han luchado. No valoran. No valoran a veces ni las oraciones de sus padres. Cree que a veces le va bien, hermano, ¿no? Y a veces sin congregar, ¿no? A veces siendo a veces malagradecidos con el Señor, le va bien porque sí. A veces es porque unos padres están orando, están pidiendo por sus hijos, clamando con lágrimas, pero a veces no se valora. Y a veces podemos caer en eso, por eso que el Señor hace una recapitulación de la historia, para que sepan, ¿no? Que no fue fácil, que hay gente, ¿no? Que se ha arriesgado su vida, que Esther arriesgó su vida, que Mardoqueo fue un hombre inquebrantable contra sus enemigos, amén, contra las amenazas de sus enemigos. Un hombre que buscó a quien debería buscar, es un hombre que perseveró en la fe. En Esther, una mujer que terminó lo que se le había mandado hacer, a pesar de poner en riesgo su vida, a pesar de eso. Amén. Entonces no debemos tener en poco, por eso que debemos enseñar, dice la palabra del Señor, para que esa palabra pase de generación en generación, ¿no? Y las personas no lo tomen por sentado, pues las bendiciones por las que las pasadas generaciones lucharon y se sacrificaron por obtenerlas, hermano. Los judíos no cometieron ese error, sino que instituyeron la fiesta de Purim para recordar a sus hijos año tras año que Dios salvó a Israel de la destrucción. Ese era el sentido de la fiesta de Purim. No solamente era de gozarse, de alegrarse, no, sino para que de generación en generación sus hijos supieran lo que había pasado y cómo Dios los había librado. Amén. Tantas cosas nosotros que tenemos que celebrar. Vamos al verso 27 y al verso 28 para terminar ya estos dos versículos últimos. Y la próxima semana creo que ya terminamos completamente el libro de Esther. Amén. Un libro que nos ha enseñado mucho. Yo creo, a mí personalmente me ha enseñado mucho, ¿no? Me ha bendecido mucho esta palabra. He visto cómo Dios trabaja, hermanos, muchas veces sin hablar. Y Él está trabajando, teniendo cuidado, protegiéndonos. Amén. Tantas cosas que hemos visto a través de este libro. Verso 27 y verso 28. Dice así: los judíos establecieron y tomaron sobre sí, sobre su descendencia y sobre todos los allegados a ellos, que no dejarían de celebrar estos 2 días según está escrito tocante a ellos. Hasta ahora se celebra en Israel, hermano. Y en las sinagogas en diferentes países se celebra esta fiesta de Purim, recordando eso, conforme a su tiempo cada año. Lo iban a recordar. Verso 28. Y que estos días serían recordados y celebrados por todas las generaciones, familias, provincias y ciudades, que estos días de Purim no dejarían de ser guardados por los judíos y que su descendencia jamás dejaría de recordarlos. Amén. Se comprometieron ahí. Dios también a nosotros nos ha concedido otra celebración que Jesús nos ordenó a recordar siempre. ¿Se acuerda? Que cada domingo, primer domingo de cada mes lo hacemos, que debemos celebrar la Santa Cena. Amén. Debemos celebrar la Santa Cena, el repartimiento del pan y del vino, el jugo de la vid. Amén. Debemos conmemorar. Dios ha dado una ordenanza
que como iglesia lo estamos haciendo este domingo que viene, hermano, hay Santa Cena. Cada uno ya con tiempo ya vaya comprando su pan, ¿no? Y su uva, licúalo, haga su jugo de la vid para tomar. Amén. Y eso está en 1 Corintios 11, versos 24 al 26, que el Señor lo instituyó. Amén. La Santa Cena. Debemos pasar la Santa Cena. Amén. La pregunta es, ¿qué tan fiel eres en hacer memoria de la muerte del Señor? O sea, pasar la Santa Cena. ¿Eres fiel en eso? Algunos no quieren pasar, no sé por qué. Solamente cuando tú estás en pecado no pasa la Santa Cena. Por eso el Señor te da oportunidad, te dice, examínate antes de pasar la Santa Cena, examínate, ¿no? Y pide perdón. Pide perdón al Señor y arrepiéntete de corazón. Ahí se ve cuánto amamos al Señor, hermano. Cuánto verdaderamente amamos a Dios. A veces no queremos pasar la Santa Cena porque hay rencor en nuestro corazón. No perdonamos a nuestros hermanos, no queremos. O hay un pecado que no queremos soltar. Entonces, pero es una orden, es una ordenanza de conmemorar. Así como la fiesta de Purim iba a ser recordada, hermano, siempre, a través de generaciones también. Debemos conmemorar siempre lo que Jesús hizo por nosotros, y eso se ve en la Santa Cena. El pan significa el cuerpo molido de nuestro amado Señor Jesucristo por nosotros, ¿no? Por el perdón de nuestros pecados, para que nosotros ya no experimentemos esa muerte eterna. Y el jugo de la vid o el vino significa pues la sangre vertida de Jesús en la cruz del Calvario, el que sella el pacto. Nosotros somos personas de pacto con Dios, tenemos un pacto con Dios, amén, y debemos conmemorar eso, ¿no? ¿Qué tan fiel eres en hacer memoria de la muerte del Señor? Amén. Este domingo vamos a mostrar esa fidelidad. Salmo 103, verso 2 dice, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. No lo olvides, dice la palabra del Señor. No olvides ninguno de sus beneficios. Pero a veces como creyentes olvidamos fácilmente la maravillosa gracia derramada sobre nosotros, hermanos, y recordamos con más intensidad lo que creemos que nos hace falta, ¿no? Como ejemplo el pueblo de Israel, que fue sacado de la esclavitud de Egipto, ¿no? Faltaba por un momento el agua o le faltaba la comida, y comenzaban a quejarse y comenzaban a murmurar de Moisés, y comenzaban a murmurar de Dios, ¿no? Y a veces somos así y no veían ellos pues lo que Dios había hecho en sus vidas, lo había sacado de la esclavitud, 400 años, más de 400 años esclavos en Egipto, pero eso no lo recordaban. Recordaban que ahorita tenían hambre, pero si quiero pan, al Señor le tenía que dar el maná del cielo, ¿no? De una peña, de una roca tenía que sacar agua, sacaba agua. Le daba carne, querían carne de codorniz, una buena carne. El Señor suplía sus necesidades, pero en su boca de ellos, en su corazón había murmuración, olvidaban las cosas buenas que Dios le había dado. Muchas veces paramos así, hermano, nos quejamos del Señor, ¿no? Por eso que a veces como creyentes olvidamos fácilmente la maravillosa gracia derramada sobre nosotros, la salvación que Dios nos ha dado, y recordamos con más intensidad lo que creemos que nos hace falta. Nótese el énfasis en enseñar en estos versículos a los niños, a otra generación, el significado de Purim, con el fin de que el mensaje de la fiesta no se perdiera en futuras generaciones. Tenemos que tener cuidado, enseñar a nuestros hijos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Primeramente la salvación y después, ¿no?, todo lo que Dios ha ido añadiendo y bendiciendo nuestras vidas, hermano. Porque no solamente nos ha dado la salvación, sino nos ha dado promesas, nos ha dado bendiciones en nuestras vidas, ¿no? Como creyente, yo ya tengo cerca de 30 años ya de creyente y Dios ha derramado muchas bendiciones en mi vida. Mi esposa también los recuerda, les hace recordar también a mis hijos. Cuando nos reunimos todos recordamos todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Nos ha bendecido. Somos una familia bendecida por el Señor. Amén. Usted también dígalo, tengo una familia bendecida por el Señor. Amén. Amén. Voy a leerle algunos motivos de alabanza a Dios de unas hermanas cristianas que lo encontré en un comentario, en un libro. Entonces, los apunté acá, ¿no?, como
había motivos de alabanza de estas hermanas que a veces nosotros olvidamos, hermano, ¿no? A pasar los años, a veces olvidamos. No lo olvide. Amén. Una de ellas dice, el día en que, ¿no? Yo recuerdo, dice esta persona, esta hermana, ¿no? Y doy alabanza a Dios, porque el día en que el médico me dijo que no requería una cirugía muy delicada, que habría significado un cambio radical en mi vida. Ese día lo recuerda y da alabanzas a Dios por eso, por el día en que el médico, ¿no? Le dijo a ella que no requería una cirugía, sino que iba a repercutir mucho en su vida. Entonces el médico le da la noticia y alabó al Señor. Amén. Porque Dios va obrando en nuestro cuerpo también, está dando salud. Amén. El día en que Dios me libró de un noviazgo muy problemático. ¿A cuántas hermanas le ha librado el Señor de un noviazgo problemático, hermano? Alabe al Señor por eso, hermana. Amén. Se vino un lobo ahí disfrazado. Ahora que a pesar de eso, ¿no? Usted quiera, ¿no? De problemático, ya es su problema. Pero Dios siempre nos habla. Amén. De una u otra manera. También otra hermana decía, ¿no? El día que yo, siendo estéril, sostuve en mis brazos al bebé primogénito de mi mejor amiga y me alegré con ella de corazón, como alababa al Señor, por ver a su mejor amiga bendecida. Ese es otro nivel, hermano. Que ver, ¿no? A una persona que es bendecida y tú no lo puedes tener. Ella alababa al Señor así, por ese motivo. El día en que mi esposo inconverso conoció y amó al Señor Jesucristo su Salvador. Amén. Ese día también la hermana alababa al Señor, recordaba esa bondad del Señor, esa bendición del Señor. El día que conocí a Cristo, también recordaba una hermana, siempre lo celebro con una cita especial, dice, con Dios, un tiempo de meditación y quietud en la playa. Otra hermana celebra, dice, el día en que por fin tuve una casa propia. ¿Cuántos hemos sido bendecidos a veces con un terreno, con una casa propia? Recuérdelo y dé gracias al Señor. Amén. Dice, el día que por fin tuve una casa propia y todos mis amigos que me apoyaron en los tiempos difíciles se reunieron para celebrar y ayudarme en la mudanza. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos de nosotros tenemos así cosas que Dios nos ha bendecido grandemente, hermano? El día que, ¿no? Aquellos acontecimientos que Dios nos dio un terreno, el día que pude ahorrar el dinero para poder levantar mi casa en ese terreno que Dios me había dado, el día que me dio al primogénito que es José Andrés, tantas cosas para bendecir, el día que me dio a mi segundo hijo que es Josué Alcides, y el día que me dio a mi hija Sara, ¿no? La tercera, la mujercita. Son bendiciones de Dios. El día que Dios me dio a una esposa, es una bendición, dice el libro de los Salmos, que es una bendición de Jehová hallar esposa. El libro de Proverbios también, es una bendición tremenda, hermano. Amén. Soy un hombre bendecido por el Señor. El día que me dio el ministerio de pastor, es una alegría, ¿no? Pastorear. Eso es una bendición. Amén. Es una bendición. El día que pude terminar también mis estudios en la universidad, pude sacar mi título, es una bendición, me gozo. Muchas bendiciones ha habido en mi vida, hermano. No debo ser ingrato con el Señor, debo recordarlo. Yo sé que usted también ha sido bendecida, ha sido bendecido por el Señor. De una u otra manera, no lo olvide. Y de gracias al Señor, de gracias. Rememorar las bendiciones de Dios, hermano. Como conclusión, rememorar las bendiciones de Dios nutre de belleza y fortalece el carácter del creyente. Vuelvo a repetir, rememorar, recordar las bendiciones de Dios nutre de belleza y fortalece el carácter del creyente. Hay algunos que los apuntan todas las bendiciones, tienen su libro personal y los apuntan, su agenda personal, y van apuntando todo lo que el Señor. Hay otros que tienen un cuaderno de oraciones, ¿no? Y van apuntando las peticiones que le ha hecho el Señor, y también le deja un espacio para poner la fecha en que el Señor ya contestó esa petición, esa bendición que le ha pedido. No tenemos esa costumbre, pero hay personas creyentes que sí lo tienen, y es bueno, ¿no? Porque no se les olvida, queda escrito. Amén. Un día sus generaciones, de repente sus nietos o nietas lo van a leer ese libro y van a dar gloria a Dios y van a ver que Dios sigue siendo bueno. Amén.
y la fe se va trasladando de generación en generación. Amén. Entonces debemos recordar las bendiciones de Dios, porque va a nutrir esa belleza espiritual, ¿no? Hasta nuestro rostro nos llena de gozo, como aquel pueblo judío que estaba contento, alegre, hermano. Hacía banquete, reposaban ese día, hacían banquete, pasaban en unidad, en familia, daban a los pobres, tenían para dar a los pobres, hermano. La orden de Mardoqueo, pues, era una orden, pues, de dádivas a los pobres. Entonces, para dar dádivas a los pobres, no, tenía que tener uno. Y Dios bendecía a esta familia, a esta persona, para poder dar a los pobres. Amén. Así que no olvides recordar en humildad, porque a través de este libro también hemos tocado mucho el tema del orgullo. Es Dios obrando en tu vida. Es el que bendice la obra de tus manos. Es el que te ayuda en conquistar. Es el que te da terreno y el que te va a dar terreno. De repente para una casa. Amén. Él bendice. Dios no tiene problemas en ese sentido, créalo. El Señor te bendice. Te puede bendecir con abundancia. O como dice Malaquías, sobreabundancia. Dios es bueno, es generoso. Nuestro Dios es generoso. Amén. Así que no olvides recordar en humildad y fidelidad la bondad. Sé fiel al Señor. Dios te llamó a hacer algo, hazlo. Amén. Él confía en ti. Amén. Fidelidad, ser fiel. Ser fiel a donde Dios te ha llamado, donde Dios te ha puesto un ministerio. Ahí no comiences un ministerio y después lo tires. No es bueno. Amén. Te pierdes mucha bendición. Así que no olvides recordar en humildad y fidelidad la bondad y la gracia que Dios, ¿no?, ha manifestado en tu vida. Amén. Vamos a dar gracias al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias, bendito Dios, por tu palabra. Gracias por este libro de Esther, por esta enseñanza de hoy día. Oh, Señor, yo creo que, Señor, que tú nos has hablado a cada uno de nosotros, papito lindo. Oh Señor, oh Padre Celestial, glorifícate, Señor, en nuestras vidas y en esta tu iglesia, iglesia cristiana caminando con Jesús. Oh Señor bendito Dios, que tu nombre sea exaltado, glorificado, papito lindo. Y que la fe, Señor bendito Dios, que tú has puesto, Señor, en nuestras vidas, Señor bendito Dios, oh Padre Celestial, se traslade de generación en generación. Que danos las palabras adecuadas, las palabras de sabiduría, papito lindo, para instruir, Señor, a nuestra familia, enseñar, Señor. Así como Timoteo fue enseñado, Señor, desde la niñez, dice, Señor bendito Dios, en las Escrituras. Podamos enseñar a nuestros hijos, a nuestras hijas, Señor, desde la niñez. Que esta escuela dominical, este ministerio también de la escuela dominical, Señor, sepa, Señor bendito Dios, oh Padre Santo, lo importante que es este ministerio, Señor. Porque es en los niños, Señor bendito Dios, que está sembrándose la palabra, papá, para que estos, Señor, también bendito Dios, conozcan de ti. Sepan de las maravillas, Señor, oh Padre Santo, que tú has hecho, que tú, Señor, sigues haciendo y que tú harás, Señor, en las vidas de las personas. Oh Papito lindo, bendito Dios, oh Padre Santo, no permitas que se pierda, Señor. Ayúdanos, Señor, bendito Dios, a cumplir este mandamiento, Papito lindo, a tener en memoria todas las bendiciones que tú nos has dado, papá, a través de nuestra vida, Señor, oh Padre Celestial, y hacerlo recordar, oh Padre Santo. Recordamos, Señor bendito Dios, lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor, la salvación. Llevamos rumbo, Señor bendito Dios, a la perdición eterna, a la muerte eterna. Pero tú nos sacaste de ahí, Señor. Oh Padre Santo, ¿y cómo lo hiciste, bendito Dios? Enviando a tu Hijo, Señor Jesucristo, al unigénito, Señor bendito Dios, al que no tenía mancha, Señor bendito Dios, al puro, Señor Dios todopoderoso. Lo enviaste a morir en una cruz. Oh bendito Dios, lo hiciste maldición, papito lindo, colgado en un madero, papito lindo, bendito Dios, dice la Escritura, oh Padre Celestial, y cargó toda la maldición, todos nuestros pecados, Señor, oh bendito Dios, para que nosotros podamos experimentar la salvación. Oh Padre Celestial, habla a los corazones de las personas que aún no te conocen a través de este audio, Señor, y muéstrales, Señor bendito Dios, que requieren, Señor, venir a tus pies y arrepentirse de corazón y aceptarte como Señor y Salvador de sus vidas, papá. Oh Dios Todopoderoso, porque si no, Señor bendito Dios, ese edicto de muerte, Señor, llegará un día sobre sus cabezas, papá, en el nombre de Jesús, oh Padre Celestial. Pero tú diste, Señor, un edicto de salvación, de vida eterna, oh Padre Celestial,
que echen mano de eso, Señor bendito Dios, y nosotros nos acordamos, Señor bendito Dios, oh Padre Santo, de lo que tú has hecho por nosotros, papá, y te damos gracias y nuestro corazón se llena de alegría, de gozo, papito lindo, oh Padre Celestial, porque estábamos, Señor, destinados a morir y tú nos salvaste. Estamos en manos del enemigo, Señor, oh bendito Dios, y tú nos libraste, papá. Gracias, Señor bendito Padre Celestial. Gracias por tus bendiciones. Bendice, Señor, a toda tu iglesia cristiana caminando con Jesús, oh Padre Celestial. Creemos, Señor, que por tus llagas somos nosotros curados, papito lindo. Sana, Señor, si hay alguno enfermo, papá, oramos por ellos, Padre, para que tu mano poderosa los levante, Señor. Que tu voluntad sea hecha, Señor, en la vida de cada creyente, Señor. Gracias, papito lindo. Gracias, Señor, bendito Dios, por esta iglesia, por el ministerio que tú no me has dado, Señor. Gracias por la familia. Gracias, Señor, bendito Dios, por cada bendición. Oh Padre Celestial, gracias por cada hermano, por cada hermana, Señor. Oh bendito Dios, y los que tú vas a ir añadiendo a esta iglesia, papito lindo. Gracias, Señor, bendito Dios, por cada ministerio, papá. Oh Señor, nos gozamos y nos alegramos en ti. Bendito sea tu nombre. Amén, amén y amén. Dios los bendiga, hermanos de la Iglesia Cristiana Caminando con Jesús, aquellos hermanos que también pertenecen de repente a otra iglesia, o aquellas personas que aún no conocen al Señor, o aquellas personas que hoy día han decidido seguir a Jesucristo como Señor y Salvador. Bendiciones. Amén. Nos vemos el próximo domingo, continuando con el libro de Esther. Dios los bendiga, amados hermanos. Amén.